los próximos 45 minutos, 60 minutos. Bueno, vamos viendo cómo nos va con el tiempo. Por favor, cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan, me escriben por el chat y vamos conversando. El webinar tiene que ver con lo que es habilidades blandas para lo que son dirección de proyectos. Eh, Quiero empezar presentando a la empresa, es HCB Group. Eh, Tiene como misión básicamente brindar servicios de consultoría y capacitación en dirección estratégica, gerencia de proyectos y mejores procesos a todo tipo de profesionales y organizaciones. Y como visión tiene ser una empresa reconocida en el mercado con la más alta capacidad en sus productos y servicios, tanto en lo que es consultoría y capacitación. Quien les habla yo soy Leopoldo Ortiz, yo soy ingeniero de sistemas de la UNI, soy PMP certificado, también soy Scrum Master, aunque no aparece ahí. Soy coach ontológico organizacional por Newfield Consulting Chile, MBA por la Universidad del Pacífico. También soy ITIL Expert, tengo estudios de especialización en ingeniería de software en Japón. Tengo tenido la suerte de estar 20 años trabajando en gestión de proyectos en Belcor, en diferentes países de la región, como Perú, Colombia, Ecuador. Y actualmente estoy enfocándome a lo que es facilitación de espacios de aprendizaje. Soy conocedor del enfoque ágil y de Scrum, y también soy profesor de arquitectura empresarial en Cibertech. Y actualmente también soy arquitecto senior de la PMO en RENIEC. Entonces, una vez dada ya la presentación, vamos viendo de qué cosa vamos a hablar esta noche. Tenemos ahí el contenido temático, entonces básicamente son 4 puntos. En primer lugar, vamos a repasar las competencias de un director de proyectos o gestor de proyectos, como se le llama. Vamos a revisar los 2 tipos de competencias que según PMI en su estándar del PMCD maneja. PMCD es, por sus siglas en inglés, es algo así como Project Manager Competency Development, o sea, como desarrollo de competencias del director de proyectos. Si ustedes revisan ese estándar, van a poder comprobar de que hay 2 tipos de competencias para el director de proyectos, según PMI. Las competencias de performance, que se alinean básicamente a las 5 fases de la gestión de proyectos, vale decir, a lo que es la iniciación, la planificación, la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre. Y hay 6 tipos de competencias personales que ahora las vamos a ver en un poquito más de detalle, que es la parte, digamos, más blanda. Sin embargo, la parte blanda también aplica a las competencias de performance, como vamos a ver. Y finalmente vamos a dar una idea del taller que HCB Group está ofreciendo al mercado, justamente para tener un espacio de aprendizaje donde los gestores de proyecto actuales o quienes pretendan serlo puedan desarrollar esas competencias para que puedan digamos, manejar equipos de proyecto de manera mucho más efectiva. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de las competencias de un director de proyecto? Entonces, tenemos ahí varias cositas. En primer lugar, están las habilidades duras, lo que normalmente nos enseñan cuando vamos a la universidad o cuando vamos a un instituto o cuando estudiamos para dar un examen de certificación como el que es el del PMP. Estas habilidades duras o conocimientos duros son importantes porque son los que nos dan, digamos, el marco metodológico, pero nosotros sabemos que un director de proyectos básicamente trabaja con personas. Cuando se nos pregunta, y bueno, y básicamente cuál es el trabajo o en qué porcentaje de tiempo más un gestor de proyecto invierte
estamos hablando de que es en comunicación. Y comunicación es básicamente, además de producir documentos escritos, estamos hablando de trato con personas. Entonces, entonces aquí es donde surge el tema de las habilidades blandas, que ahora vamos a ver en un poquito más de detalle. La otra competencia, por cierto, que se adquiere no, no en la tienda de la esquina, sino con años, es la experiencia. Y es básicamente, la experiencia es básicamente eh, el camino recorrido, incluyendo no solamente los éxitos, sino sobre todo los errores. Es a partir de esas experiencias o de esos errores que nosotros aprendemos. Y finalmente, y por supuesto, los valores éticos también son muy, muy importantes para, para que un director de proyectos pueda llevar a cabo su labor. Siempre tiene que estar bajo un marco ético. Entonces, fíjense, vamos a hablar ahora muy rápidamente de lo que son las competencias de performance. Les había mencionado que las competencias de performance se están alineando básicamente a las 5 fases de lo que es la gestión de proyectos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Cuando uno entra y revisa el estándar PMCD del PMI, uno va a encontrar todo lo que tiene que hacer un gestor de proyectos para desarrollar estas competencias. Sin embargo, la mirada que nosotros le estamos dando hoy, esta noche, hemos enfocado hemos hecho un análisis, vamos a decirlo, a nivel sintáctico de qué cosa es lo que está haciendo un gestor de proyectos. Y fíjense, si bien es cierto, son competencias de performance, ya aquí, incluso a este nivel, ya están entrando a tallar las habilidades blandas. Fíjense, el inicio de un proyecto. Es indudable que gran parte de las condiciones de éxito de un proyecto se dan al inicio. Es de repente una de las fases más importantes y de la cual cuando nosotros somos gestores de proyecto todavía sin mucha experiencia, todavía no nos damos cuenta. Entonces, fíjense, aquí hay algunas palabras que me gustaría entrar a analizar con ustedes. En primer lugar, alineamiento. ¿De qué cosa estamos hablando acá con alineamiento? ¿Qué pasa? Nosotros como gestores de proyecto tenemos que de alguna manera asegurar, y sobre todo, ya sea que nosotros formamos parte de la organización ejecutante o seamos proveedores de ella, o sea, la organización sea nuestra cliente, es muy importante que el proyecto esté alineado a los objetivos estratégicos de la organización. Y ese alineamiento se da básicamente revisando documentación fruto del planeamiento estratégico de la empresa. Pero no solamente es eso, es también y muy importante conversando con los principales interesados, en este caso con los sponsors o con los auspiciadores. Saber escucharlos, saber entenderlos, de tal manera de que nuestro proyecto nosotros lo alineemos y lo enfoquemos hacia los objetivos estratégicos de la organización. Entonces ustedes me dirán, bueno, y entonces aquí, ¿de qué competencias blandas estamos hablando? Bueno, a ver, una de las principales competencias blandas que ahorita vamos a ver es, y puede sonar trivial, mas no lo es saber conversar. Saber conversar con las personas es una de las principales habilidades blandas que hay que desarrollar. Y ahora, dentro de lo que es conversar con las personas,
no se trata de saber hablar, o sea, no es lo principal saber hablar, lo principal es saber escuchar. Entonces, saber escuchar a nuestros stakeholders para poder entenderlos, para poder alinear nuestros proyectos. Entonces, fíjense, ese alineamiento es escuchar necesidades, es escuchar necesidades. Muchas veces, muchas veces nosotros tenemos la idea de qué cosa es lo que nuestros clientes necesitan. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que como ya tenemos experiencia o porque ya tenemos cierto conocimiento del negocio, tendemos a asumir muchas veces de que sabemos más que nuestros clientes. Sin embargo, eso nos puede llevar a tener errores garrafales. Entonces, fíjense, en inicio, el tema de alineamiento y de escuchar necesidades para saber alinear bien nuestros proyectos es fundamental. Pasemos a la siguiente fase, que es la de planificación. En la planificación, básicamente, vamos a trabajar líneas base, vamos a definir alcances, vamos a definir cronogramas, tiempos, costos, alcances, formas como vamos a medir la calidad. Básicamente estamos hablando, fíjense, de acuerdos y de aprobaciones. Entonces, ustedes me dirán, bueno, y entonces aquí, ¿qué habilidades o qué competencias blandas pueden estar entrando acá? Es básicamente negociar. Es básicamente negociar. Eh, Como gestor de proyectos tenemos que saber negociar. Porque claro, primero viene el tema de saber escuchar al cliente, determinar su necesidad, plantear el proyecto, pero el proyecto o lo que nosotros le vamos a entregar de valor al cliente, en nuestra cabeza puede estar de una manera y en la cabeza de nuestro cliente puede estar de otra. Cuando nosotros eso lo plasmamos en documentos, ahí entramos en una fase básicamente de negociación. Entonces, ahí entran una serie de competencias blandas. La competencia paraguas que estamos viendo acá es la de saber negociar para poder llegar a un acuerdo. Pero ahí hay temas como que yo para llegar a un acuerdo de repente puedo aceptar cosas y puedo decir que sí, y cuando yo digo que sí, estoy haciéndome responsable de algo. Hay muchos gestores de proyectos que tienen problemas para comprometerse, le tienen miedo al compromiso. Entonces, ahí tienen ustedes una habilidad blanda. Otra habilidad blanda, y cuando se negocia también existe la posibilidad de decir que no. ¿Qué pasa si un gestor de proyecto no tiene la capacidad de decir que no? Se va a meter en un problema, porque seguramente va a aceptar cosas que finalmente él no va a poder cumplir, no va a entregar lo acordado, lo prometido y va a quedar mal, o de repente va a generar más tiempos, más costos. Entonces, saber negociar pasa por saber decir que sí y comprometerse, o si es que lo amerita, saber decir que no y renegociar las condiciones del proyecto en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de alcance. ¿Qué pasa? No tenemos que decir que sí o que no en un momento. También tenemos que desarrollar la capacidad de poder saber posponer algunas respuestas. Puede ser que en ese momento en que estemos negociando no tengamos toda la información. Entonces, en cuyo caso, lo que hay que decir, oye, espérate un ratito, vamos esperando, dame un tiempo para yo poder juntar toda la información y luego te digo si puedo o no puedo. Entonces, fíjense, si bien es cierto, y reitero, son competencias de performance,
ya hay competencias blandas aquí, a este nivel. Entonces, en inicio, es básicamente la escucha, saber entender al cliente, tener empatía, alinearse con él. En la planificación es básicamente negociación, acuerdos, aprobaciones. Después, fase 3, ejecución. ¿Qué cosa tenemos ahí? Básicamente tenemos que alcanzar logros, gestionar expectativas y liderar personas. Y entonces, claro, un estilo de liderazgo puede ser, claro, yo tengo el poder porque yo soy el gestor del proyecto, tengo el poder, estoy empoderado y bueno, y puedo mandar a la gente para que haga lo que yo le digo, lo que yo le diga. Sin embargo, está comprobado que por nuestra naturaleza humana, nosotros rendimos más no cuando se nos ordena hacer algo, sino cuando, digamos, eso que nos mandan a hacer nosotros le encontramos un sentido. Si es que eso que le mandamos a hacer para nosotros tiene un significado. Entonces, es en esta fase de ejecución donde tienen que salir a relucir las competencias de liderazgo del gestor de proyecto, independientemente de si tenga o no poder formal. Hay muchos proyectos, y yo he tenido ese tipo de experiencia, donde el gestor de proyecto no tiene autoridad de línea sobre los miembros del proyecto. Y el caso es muy claro. Cuando se tiene una organización matricial de proyectos, los recursos están prestados. Esa gente en realidad reporta a un jefe o a un gerente funcional. Uno tiene cierta autoridad, pero digamos la autoridad más fuerte normalmente es la funcional. Entonces ahí uno como gestor de proyecto difícilmente va a poder imponerse por la autoridad formal. Tiene que lograr desarrollar sus capacidades de liderazgo, su poder de inspirar a la gente, de saber mandar un mensaje que pueda, digamos, movilizar a la gente hacia los objetivos del proyecto. Fíjense, y luego pasemos a la siguiente fase, que es monitoreo y control. Y en monitoreo y control básicamente es comunicar, porque hacemos seguimiento y comunicamos. Y muchas veces ¿qué pasa? Cuando hacemos monitoreo y control a veces descubrimos problemas. Y ahí sale otra habilidad blanda. Bueno, y si encuentro un problema, ¿qué pasa conmigo? ¿Lo comunico o no lo comunico? De repente el error ha sido mío. O de alguien de mi equipo. ¿Qué hago ahí? Porque, claro, es fácil comunicar. El tema es, ya pues comunica cuando hay un error o hay un retraso. Muchos gestores de proyecto tienen problemas con ello. Y a veces se guardan el problema y esperan que reviente al final. Y eso normalmente es un error. Normalmente es un error. En mi experiencia, lo que yo he podido ver es que siempre es preferible comunicar los problemas, compartir los problemas con el cliente, de tal manera de que el cliente no solamente esté enterado, que tiene por supuesto derecho de estar enterado, sino también colabore con la solución. A mí más de una vez me ha sucedido de que se me ha presentado un problema y desde mi mirada, desde mi posición, yo estaba sobredimensionando el problema y no le veía salida. Y cuando lo he compartido con mi cliente, digamos, mi cliente me ha bajado el nivel del problema y muchas veces incluso me ha ayudado a resolverlo. Entonces, eso, por ejemplo, es tener habilidades o competencias blandas para la gestión de proyectos. Y tiene que ver también con el tema ético, porque si hay un problema hay que comunicarlo. Éticamente es lo correcto, es lo debido. Entonces, fíjense, es comunicar, es manejar cambios,
manejar cambios y escuchar y seguir escuchando, siempre seguir escuchando. Y en lo que es manejo de cambios, ¿qué pasa? Eso ya depende también mucho cómo sea la relación, vamos a decirlo así, entre la organización del proyecto y la organización ejecutante. Pero básicamente el manejo de cambios es para maximizar el valor que nosotros le estamos entregando a la organización. Y por lo menos yo lo veo así, no se trata necesariamente de bloquear todos los cambios y decir, bueno, el alcance está congelado, sino siempre de la mano con el cliente, conversando con él, y ahí está justamente las habilidades blandas, manejar los cambios. Porque, a ver, si es que llega un cambio y es beneficiosa para la organización y de repente cuesta más o se requiere más tiempo, eso forma parte de la negociación que nosotros tenemos que tener con el cliente. No se trata de ponerse simplemente y decir, bueno, acá congelamos y a rajatabla y cerramos y aquí nadie pasa. No. Bien, y finalmente, para cerrar esta parte, lo que es el cierre, ¿sí? Es lograr aceptaciones, es agarrar y decir, ok, te estoy entregando esto, revísalo y acéptamelo. Entonces es de alguna manera también nuevamente negociar. Es, fíjate, esto que acordamos entregar de tal manera, ahora te estoy declarando que ya terminé y por favor revisa. Y ahí yo voy a ver, normalmente voy a ver qué tan bueno fue el resultado de mi comunicación con el cliente. Porque normalmente los problemas de desencuentros que hay entre proveedor y cliente en los entregables normalmente es problema de comunicación. Normalmente no es problema de calidad. Dada la especificación, los ingenieros que desarrollan las cosas, ya sea en hardware o en software, normalmente cumplen. Se pueden demorar por A, B o C motivos, pero finalmente cumplen. Pero la fuente principal de problemas a la hora de aceptar cosas es qué tan bien fue levantado el requerimiento, qué tan bien escuchamos nosotros arriba en las fases de inicio y de planificación. Es por eso que les estaba diciendo que las fases más importantes normalmente tienden a ser las primeras. Y una vez que hemos logrado aceptaciones fruto de las negociaciones con nuestros clientes para que nos acepten, ya todos felices, soltamos recursos. Y bueno, y ahí también hay una competencia, ¿no? Soltar recursos es soltar poder. Pero bueno, para eso estamos los gestores de proyecto. Tenemos poder solamente de manera temporal. Y por supuesto, finalmente también tenemos que hacer la evaluación de qué tan bien hicimos el trabajo. O sea, hacer el ejercicio de lo que son lecciones aprendidas. Con el equipo, con todos los interesados, con los clientes, con todos. Y ahí hay más habilidades blandas que entran, ¿no? Que es, la habilidad blanda es básicamente de dar y recibir retroalimentación. Dar y recibir retroalimentación normalmente en nuestra sociedad no está bien aceptado. Hay mucha resistencia, incluso para dar, ¿no? O sea, porque a veces nosotros no damos retroalimentación porque tenemos el juicio que si nosotros damos retroalimentación vamos a incomodar a los amigos o de repente vamos a perder su amistad, se va a enojar con nosotros. Y fíjense que ahí se está perdiendo una tremenda oportunidad de darle información a una persona para que pueda mejorar. Sin embargo, por este tipo de consideraciones, no lo hacemos. Y viceversa, tampoco estamos abiertos a recibir retroalimentación. Entonces, un equipo de proyecto y en general cualquier equipo de trabajo de alto rendimiento, una de sus principales características es que sus miembros se dan retroalimentación de manera fluida. Y ojo, no solamente al final o al cierre del proyecto,
como se podría ver acá, que es un ejercicio de lecciones aprendidas al final del proyecto. No. En el caso de un equipo de alto rendimiento, la retroalimentación fluye, vamos a decirlo así, en pleno juego, en la cancha, de tal manera que los ajustes son inmediatos. Pero eso implica, digamos, un trabajo, que eso es lo que, por ejemplo, vemos en el taller que estamos ofreciendo, porque hay unas reglas de cómo dar retroalimentación. Y claro, sí, tiene que ver también con una gestión emocional de uno y del grupo, y de crear la cultura, crear la, digamos así, crear las reglas de juego para poder fluir de esa manera. Seguimos. Entonces, acabamos de ver en el punto 2 lo que son competencias de performance según PMSD, y ahora vamos a pasar a la parte más blanda todavía, que son las competencias personales. Entonces, son 6, y básicamente, como ya les había adelantado, y esto lo dice el PMI, la primera competencia es la comunicación. ¿Sí? Pasa por escuchar, entender, responder. Vamos a poner esto un poquito más grande. Eh, asegurar, adaptar. ¿Sí? Entonces, básicamente ¿qué pasa? Hay una herramienta que nosotros manejamos dentro del taller, que es el ciclo de coordinación de acciones, que es básicamente la relación entre un cliente y un proveedor. Entonces, ahí vemos todo el tema de la comunicación. Empezando por lo que es la creación de contexto. La creación de contexto es muy importante en una comunicación y tiene, entre otras cosas, como objetivo crear la confianza en la comunicación. ¿Qué pasa? En cualquier tipo de comunicación humana, si es que no hay confianza, difícilmente se va a dar la comunicación. Y en una relación de negocio, con más razón aún. Entonces, es muy importante crear contexto. Luego viene la fase de negociación, donde llegamos, digamos, a los acuerdos. Luego hay una fase de ejecución, donde básicamente siguen habiendo competencias metidas ahí, donde, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy ejecutando algo y me doy cuenta que no llego? O que no voy a poder hacerlo, definitivamente no voy a poder hacerlo. Pues tengo que agarrar, levantar la mano con mi cliente y decirle, ¿sabes qué? No puedo. Y eso es como decir, cancelo. O puede darse también la figura contraria. Llegamos a un acuerdo con el cliente, yo empiezo a trabajar, y eso me ha pasado más de una vez en mi experiencia, y el cliente se olvida del tema y pierde interés en el tema y en realidad ya no lo necesita y me hace terminar y me hace trabajar a mí hasta el final y para que al final finalmente yo se lo lleve y me dice, no sabes qué, no, ya no lo necesito. Entonces, ese tipo, ese tipo de competencias es muy importante tenerlas siempre presentes. Ahora, ¿qué pasa? Uno termina un trabajo y uno tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya terminé. Tengo que preocuparme de comunicar y decir, yo ya terminé. Hay muchas personas en nuestros ámbitos profesionales que terminan y no avisan. Entonces, agarrar y decir, ok, yo ya terminé. Ahora, la pregunta es, ok, cuando yo ya terminé, ¿ahí se acabó? No, ahí no termina.
Porque ahí yo simplemente estoy declarando de que ya cumplí, según mi persona. Pero luego entra la fase de evaluación del cliente, donde el cliente entra, recibe lo que el proyecto ha producido, lo revisa y declara su satisfacción o su insatisfacción. Porque entonces ahí lo que puede suceder es que sabes que no me has cumplido según lo que tú, lo que tú me habías prometido. Y entonces entramos a una fase de reclamo. Y ahí entra otra competencia en los gestores de proyecto. ¿Cómo manejamos las quejas y los reclamos de nuestros clientes? ¿Ok? Después, en lo que es liderazgo, vamos a ver, ponerlo esto un poquito más grande. Sí, en lo que es liderazgo dice crear, mantener, motivar, ser responsable, influenciar, o sea, tiene que ver pues con básicamente la dirección del equipo. Se trata de crear un ambiente de trabajo, de mantenerlo, un ambiente de trabajo, condiciones de trabajo de tal manera que los miembros de nuestro equipo de proyecto maximicen su productividad. Pasa por motivarlos, pasa por nosotros hacernos responsables por su trabajo. Cuando nosotros somos analistas, nosotros somos responsables de nuestro trabajo. Cuando nosotros pasamos a ser gestores de proyectos, nosotros nos hacemos responsables del trabajo de todos. Y de eso se trata el liderazgo. Y de saber influenciar de manera correcta en ellos. Obviamente hay también una parte de gestión, donde hay que planear, controlar la capacidad de resolver problemas también tiene que ser muy, muy desarrollada. La habilidad cognitiva que le llama el PMI, básicamente es tener la visión holística. Y ojo, tener la visión holística tiene que ver con escuchar gente. Porque no importa qué tan bueno seamos nosotros, qué tan alto estemos en la organización, nunca nuestra visión de las cosas va a ser completa. Siempre vamos a ser susceptibles de que nuestra mirada o nuestra visión sea complementada por la visión de otros. Y más ahora aún, donde en el trabajo de gestionar un proyecto, y sobre todo donde entran profesionales de ramas especializadas, donde uno, valga la redundancia, no es el especialista, uno tiene que tomar en cuenta siempre y de manera muy en serio el punto de vista de todos los miembros del equipo, de todos, sin excepción. Luego la efectividad tiene que ver también con la capacidad de resolver problemas, motivar, soportar, por soportar quiere decir por dar soporte, o sea, es el estilo de liderazgo, no que yo estoy encima tuyo, sino que yo estoy a servicio tuyo para resolver los problemas que puedan suscitarse contigo y que tú no puedas resolver, yo te los ayudo a resolver. Y como lo estábamos mencionando más arriba, retroalimentar, siempre retroalimentar. Y claro, por supuesto, también el tema del profesionalismo, el compromiso, la integridad, el manejo de la adversidad, el manejar las cosas siempre con objetividad. Entonces, hemos revisado las competencias personales. Entonces vamos a ver ahora que vamos a tener un taller donde vamos a, de manera práctica, y cuando digo de manera práctica, lo que les quiero decir es que en este taller o en este espacio de aprendizaje, como le llamo yo, básicamente sometemos a los participantes a experiencias.
No es que yo voy a venir y te voy a enseñar algo. No, yo no te voy a enseñar algo. Yo ahí, como coach, no estoy en rol de profesor. Lo que yo voy a hacer es, te voy a plantear algunas experiencias, tú vas a vivir esas experiencias y a partir de esas experiencias tú vas a aprender. Es curioso. Dicen que hay una brecha entre enseñar y aprender. Se puede aprender, puede haber aprendizaje sin necesidad de haber enseñanza. Y ese es el paradigma del coach y de los talleres que estamos haciendo acá con HCB Group. Entonces, habilidades blandas para el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Esto va a ser el sábado 29, va a ser un full day de 9 a 6 de la tarde en Avenida Aramburu 477 San Isidro. Va a ser un full day de 8 horas. El costo lo tienen ahí y quien va a facilitar es quien habla. Se va a entregar certificados de participación, perdón, y se incluye todo el tema de los coffee breaks. Si vamos a ver una miradita rapidita de qué cosa vamos a ver como contenido del taller, vamos a ver un modelo de aprendizaje, vamos a ver observadores múltiples, acuérdense que hablamos de enfoque holístico, vamos a hablar de 5 tipos de conversaciones para resolver problemas. Puede ser, a ver, para resolver conflictos, para hacer team building, construcción de equipos, para coordinar acciones, para crear soluciones, en fin, dinámicas de competencia y colaboración. Vamos a ver cómo en algunos casos nos sirve ser más colaborativos. El ciclo de coordinación de acciones, que de alguna manera también ya se los resumí. La retroalimentación, valores éticos emocionales, y el paradigma de lo que es el poder. El poder como, entendiendo el poder como la capacidad extendida que vamos a tener fruto de una experiencia de aprendizaje. ¿Listo, caballeros? Y cierro con la frase de Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, que dice: la habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria. Y listo, caballeros. Eso sería todo por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Los escucho los leo por el chat. A ver, Jonathan estaba haciendo una pregunta. Se dice que el director de proyectos comunica el 90%. Entonces, ¿qué hace el 10%? Jonathan, ¿puedes precisar tu pregunta? Es cuando yo digo 90, es 90% del tiempo. Sí, a ver, espérate. De repente te damos voz. A ver. Jonathan. Ok. Jonathan, a ver, ¿puedes hablar? A ver. Sí, 90% de su tiempo. Sí. Sí, 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 o sea, es básicamente, eh, es como una frase dada, ¿no? 90% de su tiempo es básicamente comunicaciones, 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 comunicaciones. Es básicamente coordinando con gente. Sí, es básicamente coordinación. Obviamente, no solamente está haciendo gestión de comunicaciones, está haciendo gestión de alcance, está haciendo gestión de cronograma, está haciendo, no sé, pues, gestión de adquisiciones. A ver, ¿qué nos dice Miguel? Negociación. Dice,
¿Cómo manejar a los interesados difíciles, complicados, cuando quieren imponer requerimientos en base a su autoridad? ¿Qué responder? ¿Qué trato se debe tener hacia ellos? En mi experiencia es básicamente exponer los hechos. Exponer los hechos, sustentar lo que estamos negociando. Si no se puede, no se puede. O sea, se sustenta, si quieres, técnicamente. Y ojo, ahí probablemente hay un temor que muchas veces muchos de nosotros hemos tenido, yo incluido, de no saber decir que no. Sabes que así como me estás pidiendo las cosas, no se pueden hacer. No lo voy a lograr. Y bueno, pasa por un tema también de cómo nosotros nos vemos frente a ellos, ¿no? O sea, cuando hablamos, vimos muy rápidamente ahí una laminita y donde estaban las herramientas que vamos a ver en el taller y hablábamos ahí un punto 9, creo que era valores éticos emocionales. Dentro de los valores éticos emocionales, un punto muy importante es la dignidad. Entonces, el tema de la dignidad es un tema que nosotros tenemos que trabajar, obviamente como personas, pero también como gestores de proyecto. Si nosotros profesionalmente, digamos, tenemos el sustento para decir que no, debemos decir que no y entrar a negociar. Entrar a negociar y mantenerse fuerte. Si hay otro tipo de presiones, digamos, tipo amenazas, siempre existe la posibilidad de apoyarse con nuestros jefes o con algún tipo de autoridad superior. Pero es peor aceptar y luego no cumplir. Es peor aceptar y poner al equipo de repente a un estrés. O sea, si ya estamos empezando mal, porque aceptar eso significaría aceptar una planificación que tiene mayor probabilidad de fracaso, entonces ya estamos empezando mal. Y si decimos sí, entonces ahí nosotros sí nos estamos haciendo responsables. A ver, ¿qué más tenemos? Jonathan dice, ¿qué tipo de competencias son los conocimientos de portafolio, programa, planeamiento estratégico, etcétera? Sí, ok, sí, lo de una PMO sí es mucho más impersonal. A ver, una cosa es ser gestor de proyecto. O sea, gestor de proyecto es estar en la cancha, es jugarse un partido y jugarse un partido con la organización y con los interesados, y ahí sí hay mucha comunicación con personas. Las competencias, por lo menos hasta donde yo he podido ver, que se necesitan para manejo de portafolios, tiene que ver más con, porque ya es una oficina y es mucho más impersonal. Eh, eh, Sin embargo, sí podría yo rescatar el tema del alineamiento, ¿sí? Porque, ok, a nivel de portafolios o de programas, igual siguen habiendo interesados y normalmente son ejecutivos de muy alto nivel. Entonces, ahí el tema pasa por lo que estábamos hablando ahí un poquito en la fase de inicio. Es, oye, saber escuchar a mis interesados, saber escuchar a mi organización. ¿Qué cosa es lo que mi organización define como estratégico? ¿Dónde es que hay más valor? Entonces, y claro, eso también significa tener conocimiento del negocio. ¿Para qué? Para poder priorizar y poder definir cuáles van a ser los proyectos que finalmente van a ser sacados de la cartera para ser ejecutados.
Ah, sí, bueno, eso de que decir que no, eh, el cliente lo toma como una, como dices acá, dice, el cliente lo toma como ineficiencia o falta de capacidad para hacer las cosas. Eso en realidad es una opinión, es un juicio, es un juicio. Y yo ahí, Miguel, yo te hago la pregunta ahí, eh, ¿quién crees que tiene la razón, tú o el cliente en ese caso? Y la pregunta que te haría es, bueno, ya, le dices que no, le dices que no, y vas, y fallas, y ¿quién queda mal, tú o él? Ahora, claro, obviamente quedas mal tú. Y y, y más bien si le dices que no y haces respetar tu punto de vista, muy probablemente te respete. Eso sí me ha pasado a mí. A mí me ha pasado, te comento, eh, que mis jefes, mis dos jefes superiores me decían, el proyecto sale sí o sí, no sé, pues el 20 de agosto. Y yo decía, no, no sale, no sale. Mis jefes. En este caso no eran mis clientes, eran mis jefes. Sí, que vas a tener, vas a gastarle más, vas a meterle, vas a, ¿cómo se llama? Inflar el presupuesto del proyecto. Pero yo no estaba pensando solamente en el presupuesto del proyecto, yo estaba pensando en el impacto que podía tener la salida del proyecto, que era un sistema muy importante para una organización, en la organización. Si salíamos de manera adelantada, no teniendo los estándares de calidad, muy probablemente se hubiesen generado costos muchísimo más grandes que los costos del proyecto. Y quien se hubiese visto perjudicado hubiese sido yo. Yo al final me mantuve firme, salimos 3 semanas después, gastamos más tiempo, gastamos viáticos, gastamos hotel, pero el proyecto salió bastante bien y finalmente me felicitaron. Entonces, si tú me preguntas, yo te diría, saber decir que no también es un arte. Hay que saber decir que no tomarlo personalmente, sustentarlo. Y por último, si te van a obligar a lo contrario, dejar por escrito que tú no eres el responsable. Listo. ¿Alguna otra pregunta más, caballeros? Listo. Entonces con eso estaríamos cerrando el webinar, agradeciéndoles por su atención y ojalá pues se animen a hacer el taller. Y estamos en contacto para cualquier cosa. Me pueden encontrar por LinkedIn. Les mando un gran abrazo a todos. Ahí les dejo mi mail, el personal. Listo, caballeros. Muy buenas noches.